Buenos días. Vamos a seguir con otra parte. Voy a empezar de nuevo. Vamos a ver. Leemos Juan. Ya sabes el texto que voy a leer, ni lo voy a precisar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca más, tenga vida eterna. O sea que claramente, Dios nos amó y se entregó por sí mismo para nosotros. Pero vamos a ver también que dice actos. Vamos a ver el título. Dios protege a los suyos. ¿De qué manera? Pero ¿quiénes son los suyos? También hay que entender quiénes son los suyos. Actos 20:28. ¿Vale? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo se ha puesto por proveedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Así como lo puse aquí. El mismo Dios nos compró con su propia sangre, a través de su sacrificio. Vamos a ver, segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del 17 hasta el 19. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación por Jesucristo. Es a saber, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándoles sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la palabra. A través del Evangelio de salvación, de Primera de Corintios 15, del 1 al 4. El Evangelio de salvación, que el que dice lo que hizo Cristo por nosotros, que se sacrificó dando su sangre, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y en ese tenemos que predicar nosotros ese Evangelio y recibirlo de corazón, como muchos otros, para que una persona cuando lo retiene del corazón está salvo, porque no creemos en vano. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, por eso mismo, Él lo hizo eso por toda la humanidad, pero ¿quién pertenece? O sea, que ¿quién tiene parte de eso? Porque si Él lo hizo por todos, entonces, pero Él no protege a todo el mundo. Vamos a ver. Vamos a ver Romanos 8, del 14, Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hijos, como dice aquí la Escritura, de adopción, pero hijos. O sea que nunca dejaremos de ser hijos. Ya una vez hijos, para siempre hijos. O sea que, pero ¿a través de qué? Como dice aquí, los que somos guiados espíritus de Dios. ¿Quiénes son guiados espíritus de Dios? Los que son sellados del Espíritu Santo, no otras personas. Porque si tú no tienes espíritu de Cristo, el tal dice la Escritura que no es de él. Por eso, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en vosotros ricamente en toda sabiduría, enseñándoos y amonestando los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Pero para eso, para que eso sea efectivo, sea que validado, por decirlo así, uno tiene que aceptarlo de corazón, el Evangelio. Y el momento que uno lo acepta, como dice Efesios 1:13, oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, si creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que solamente los que tienen parte de la protección de Dios, por decir, para que me entendáis, solo los sellados, nadie más, con Espíritu Santo. Que de alguna vez a otras personas, si están necesidad de alguna manera, Dios a todos ayuda de alguna manera. Pero realmente uno es el trato con los que somos sellados con el Espíritu Santo porque formamos parte de la iglesia y no es lo mismo. Y Él nos protege. Pero para eso tenemos que estar siempre cerca de Él y hacer las cosas que a Él le agrada. Vamos a ver Juan 10, 26 al 30.
Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. O sea que aquí ya sé, le está diciendo a su nación Israel, a las ovejas perdidas de Israel, pero son palabras que también se pueden aplicar a la escritura, a la iglesia, porque nosotros somos también de Él, siendo iglesia, somos su esposa el espiritual, entonces somos suyos. Y si somos así, como dice, Él les arrebatará de su mano. Jesucristo nos tiene en su mano, pero al mismo tiempo dice que el Padre también tiene la mano encima de la mano de Cristo, y Cristo nos tiene en su palmo. ¿Quién nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Dios? Yo creo que nadie. Por eso mismo es por nuestra fe derramada en su sangre derramada por nosotros, como dice Romanos 3:25. Pero vamos a ver cómo nos protege también, de qué nos protege. Vamos a ver Romanos 8. A mí me encanta poner textos cuando hablo de eso, porque a mí me gusta que hable los textos, porque la palabrería, bla, bla, sí, pero si no hay textos. Romanos 8, del 28 al 39. Y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman, a los que según su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos humanos. Entonces, ¿cómo predestinó? O sea, que los que Él sabía lo que íbamos a creer, entonces somos hechos a la imagen de su Hijo porque nuestro espíritu está vivificado. Por eso somos hechos a la imagen de su Hijo, porque si uno no está en la imagen de su Hijo, no tiene espíritu vivificado, está hecho a la imagen de Adán, sigue con el espíritu muerto. No está su imagen, está la imagen del hombre Adán, el pecador. Porque como el pecado entró por un hombre en el mundo, por el Hijo, por otro hombre, vino la salvación. ¿Vale? Entonces, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que los llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo va a hacer en breve, en el día de nuestra redención. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Aquí ya entendemos la protección de nuestro Padre Celestial. El que aún a su propio Hijo no escatimó antes, lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con él gratuitamente todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, antes el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, porque por tu causa somos muertos todos los días, somos estimados como ovejas para el matadero. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, y al mismo tiempo protegidos, porque estoy persuadido, nuestra alma y el cuerpo, de alguna manera. Porque estoy persuadida que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nadie nos puede apartar de su amor, que somos hijos de Él. Pero ¿contra qué luchamos? Vamos a ver, Efesios capítulo 6. ¿Contra qué luchamos? ¿De qué nos protege Dios? Porque los humanos ya sabemos, ¿no? Como dijo Cristo, no teméis al que puede matar el cuerpo, sino temer a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Efesios capítulo 6. Vamos a ver del 10 al 13. En fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. Por algo le pedimos a Dios que nos libre de la tentación y de la lucha, que nos ayude a luchar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, haciéndolo hecho
todo, estar firmes. Y ahora sabemos bien que del 13 al 18 describe la armadura. Estad pues firmes, ceñidos los lomos de la verdad, que es la palabra. Vestidos de la coraza de la justicia, que es la cualidad de Dios que persiste. Calzados los pies con la predicación del evangelio de paz y de salvación. Hay que llevar buena noticia. Sobre todo tomando el escudo de la fe, nuestra protección por la que nos salvó, la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que el maligno no puede contra nuestra fe. Y tomad el yelmo de salvación, nuestra coraza, el sello del Espíritu Santo, la espada del Espíritu, que es la misma palabra de Dios. Con estas cosas nosotros luchamos contra esas potestades de las oscuridades, orando todo tiempo con toda razón y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. O sea que aquí lo tenemos todo suficiente, pero Dios nos da más ayuda, porque por algo tenemos la oración. Por eso, lo más importante en cuanto a los ataques, vamos a ver, ¿qué nos dice la Escritura? Seguimos viendo la Escritura. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 12, 13. Así que el que se piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, que se refiere a que se piensa estar firme sin contar con Dios. No os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis. Antes dará también salida con la tentación para que la podéis llevar. O sea, que el mismo Dios nos dará la salida cuando pasa algo así. No nos deja solos. Tenemos su protección. Pero aquí se refiere a los suyos, a los que estamos sellados. Que de alguna manera ayuda a los demás también, de alguna otra manera, sí. Pero a los que están en su contra, no los ayuda nada. Y el 17, vamos a ver también el 17 de 1 Corintios 10. Porque siendo muchos, somos un solo pan, un solo cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, siendo un cuerpo, Dios nos ayuda a resistir y al mismo tiempo nos da protección. Y también tenemos la certeza de que Él nos escucha. Vamos a ver Efesios capítulo 3, del 8 al 13, y luego el 17 también. A mí que soy menos que el que más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables y declarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Señor Jesucristo, para que ahora sea dada a conocer por la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Señor Jesús nuestro, en el cual tenemos denuedo y acceso con confianza por la fe de Él, que Él también ha hecho. Por tanto, os pido que no desmayéis por mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Claro. El 17, que muere Cristo por la fe en vosotros corazones para que arraigáis y fundados en amor. Entonces, Él nos escucha y nos da esa certeza por el Evangelio, porque Él es dado a conocer por la iglesia, a los principados y potestades. O sea que Él sabe que nosotros tenemos el propósito, es eterno, los sellados. Por eso, si trabajamos por Él, también tenemos su protección. Pero si un salvo, por decir una persona que está sellada, porque ahora uno dice, vale, entonces si todos estamos sellados, entonces podemos hacer cosas malas, que tenemos de protección y pues no, no es de todo así. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 Corintios 5, 1, 4 y 6. Lo podéis leer hasta 6, pero voy a pasar de 2, 3. Se oye por todas partes que entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea que en aquel tiempo casi ni gentiles no es que no lo hacían, no lo nombraban, tanto que alguno tenga la esposa de su padre. Y vosotros, a ver, y el 4, 6, y en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, congregaos vosotros en mi espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, dice, se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Por algo dice que no contestáis al Espíritu Santo. Y que si somos templo, Dios lo destruirá, el que altera el templo. Pero ¿qué dice? De la carne, para que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El Espíritu o la misma persona, su alma. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que con un poco de levadura toda la masa es leuda, o sea que de un poquito
poquito de cosa mala puede ir a más cada día. Y ahora también vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, 17. Dios destruirá a tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso no hay que hacer cosas malas. Y aquí se refiere a violar, o sea, que hacer cosas inapropiadas con el cuerpo. Porque, a ver, Pablo nos sigue dando consejos. O sea que, aunque si somos salvos, no tenemos que perseverar. Mira, Romanos 6, 1 y 2. Por eso yo no incito a nadie que haga cosas malas, porque tenemos que obrar nuestra salvación, porque ya que somos salvos, tenemos que hacer cosas por nuestra salvación. Romanos 6, 1 y 2. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No lo permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es. Por lo tanto, más ahora, siendo hijos suyos, decimos con toda la confianza plena que tengamos. Vamos a ver qué dice Hebreos 13, 6 al 8. De tal manera que digamos con denuedo, el Señor es mi ayudador, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios. Aquí vemos que esto es más bien para aquel tiempo, porque dice acordaos de aquellos. La palabra de Dios, la fe de las cuales seguid, considerando cuál ha sido el fin de su conducta. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por siempre. O sea que no temeremos a nadie. Por eso mismo, las palabras están aquí. Siempre nos dará confianza. O sea que, ¿cómo no va a proteger Dios a los suyos cuando Él mismo se entregó por los suyos? Él mismo se entregó por sí mismo, sin que nadie lo obligue. Porque los suyos lo rechazaron. Entonces Él se fue a la iglesia, lo mandó el apóstol Pablo por la iglesia. Entonces podemos decir claramente que tenemos su protección, porque si somos hijos tuyos, Él como nuestro Padre Celestial nos va a proteger. Que luego aquí, mientras estamos en este sistema de mundo de cosas, nos puede pasar cosas, sí, pero debido a las cosas, a las raíces, al pecado que le está arraigando a nosotros, tendemos a hacer cosas que igual nos gusta y contristaremos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos el cambio de nuestro cuerpo. Mira, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. ¿Qué dice aquí? El misterio, 51. Todos no dormiremos, pero seremos cambiados. Por eso, a la final trompeta, sonará la trompeta, al mismo Cristo, con son de trompeta, dice, que ese corruptible sea vestido de incorrupción y este mortal sea vestido de mortalidad. Por eso tenemos que cambiar este cuerpo. Porque igual cuando nos vayamos al cielo, la Biblia no da específicamente, pero como yo ayer cuando hablamos de eso, cuando fue no llevado al cielo, no dice que la gente se queda mirando. Cuando el profeta Elías fue al cielo en el carro de fuego, solamente lo ha visto su discípulo, Eleazar. Cuando hubo muchos casos, hasta que cuando Pablo mismo dice que se fue al cielo sin el cuerpo no lo sabe, sin el espíritu que no lo sabe, yo creo que estaba solo cuando le pasó eso. Hasta el mismo Jesucristo cuando se elevó al cielo, que esto lo tenemos en Primera de Actos 1, cuando se elevó al cielo a su Padre, estaba con él solamente los discípulos.